Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta a su casa en Gallardo Law Firm. Tenemos el privilegio de que nos acompañe el abogado Ismael Labrador y vamos a estar hablando de la situación en la frontera. Disculpen que los hayamos hecho esperar unos minutos. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo va todo? Todo bien, Mario. Un día muy bien ocupado, pero todo bien hasta ahora. Y bien ocupado porque me decía antes de comenzar que los centros de inmigración están repletos, que están deteniendo a muchos cubanos que están cruzando la frontera. Exactamente. La mayoría de las personas que están entrando por Texas están siendo detenidos y estas personas no están siendo liberadas como ocurría en el pasado. Estas personas están siendo sujetas al proceso de miedo creíble y hay un atraso bien grande. Tengo clientes que desde noviembre 16 están esperando el resultado de la entrevista de miedo creíble. Justamente quiero hablarle de esto. Tengo un mensaje que me llegó hoy temprano. Me llamo Gerson Pina, soy cubano, vivo en Baltimore. Necesito hablarle de un asunto relacionado con mi sobrino. Fue uno de los que entró por la frontera en Texas. Lo tienen detenido. Ya le dieron una orden de deportación y quisiera, si está a su alcance, que el abogado me dé alguna sugerencia sobre este caso. ¿Qué podemos hacer? Si ya tiene una orden de deportación, podemos hacer algo para salvarlo y que no lo viren para Cuba. Lo primero que yo estoy pensando y que yo creo que se puede hacer es tratar de liberar a estas personas que ya tienen orden de deportación. Es decir, me imagino que cuando dice orden de deportación es que perdió los dos niveles ya de miedo creíble. Perdió frente al oficial y perdió frente al juez. Ahí yo estoy intentando liberar a las personas bajo supervisión con la I-220B, a ver si lo podemos soltar a la calle. Entonces, una vez que estemos aquí, tratar de obtener algo más para ellos. Tal vez reabrir su caso, que es la esperanza que tenemos. Con una I-220B, entonces se puede reabrir un caso y Si tú tienes una I-220B fue porque perdiste generalmente o el asilo frente a un oficial o lo perdiste frente a un juez de inmigración, tal vez porque no te presentaste en la corte. Eso significa que ya tú terminaste tu proceso de ajuste de estatus aquí en Estados Unidos. Tú ya estás deportable. Entonces, con esta I-220B hay formas, hay excepciones para lograr reabrir los casos. También, si estamos en tiempo, podemos pedirle a un juez que nos reconsidere la decisión que tomó, si hubo algún error basado en los hechos o algún error basado en la ley. Entonces son motivos. Por ejemplo, hubo un juez que dijo, que comentó y nos comentó a uno de los abogados en nuestra firma, que en Cuba no había dictadura y entonces le denegó el miedo creíble a uno de los clientes. ¿Cómo un juez nos va a decir que en Cuba no hay dictadura? Eso es algo que es un error garrafal, entonces es algo que nosotros podemos usar para tratar de volver a reabrir ese caso. abogado, si son personas, esto está pasando en Texas, ustedes desde aquí, desde la Florida, pueden interceder por estos casos. Sí, y estamos intercediendo porque gracias a Dios todas estas cortes están siendo ahora a través de Webex, que es un sistema muy parecido a Zoom, y entonces nosotros estamos presentándonos virtualmente. Ok, tengo muchos que me escriben y me dicen cuál es la manera más rápida de contactar a los abogados de Gallardo. 305-261-7000 es el número de teléfono. Lo repito, 305-261-7000. También pueden entrar a la página web, traten de conseguir a un abogado, sobre todo si tienen un caso como este, que ya tienen una orden de deportación antes de que comiencen estos vuelos de deportación a Cuba para que pueda, por supuesto, evitar de que su familiar sea llevado a la isla. Vamos a responder los comentarios, abogado, que hay Sí, por supuesto. muchísimos, pero muchísimos. A ver, vamos a ver, aquí está. Buenas tardes, dice Georgi. Le había escrito la semana pasada sobre mi caso. Georgi, son muchos mensajes. Quisiera responderlos todos, pero a veces no puedo. Quiero pasar por la frontera con mi esposa y mis hijas. Todos tenemos pasaporte cubano y carnet de identidad. Pero yo nací en Bulgaria. Tengo una visa americana desde el 2024 en el pasaporte búlgaro. No me trae ningún tipo de problema. ¿Qué debo pedir en la frontera? ¿Asilo o ley de ajuste? Ya la vez anterior te habíamos dicho acerca, te habíamos respondido, pero esto me parece válido Exacto. aclararlo. ¿Asilo o ley de ajuste? ¿Qué se pide en la frontera? Asilo. La ley de ajuste es lo que se utiliza para lograr la residencia una vez estando en Estados Unidos al año y un día. Es lo que te permite lograr la residencia. Si tienes un parol, con esta I-220A estamos luchando, si incluso personas que han sido liberadas bajo fianza también estamos luchando, pero la ley de ajuste es lo que te permite ajustar. Ahora en la frontera tú pides asilo, que es lo que te va a dar la posibilidad de que te tengan ahí, te retengan y te presenten frente a un oficial de inmigración para hacerte la entrevista de miedo creíble. Si no dices que quieres asilo y que eres perseguido, sencillamente no te van a hacer entrevista de miedo creíble y te van a devolver, te van a poner estado de deportación automático. Ya vieron, asilo en la frontera. Hola Mario, ahora mismo tengo a mi esposo en Mexicali listo para entregarse. ¿Qué me sugieres?
no hay nada que hacer hasta que no se entregue y hasta que no haga el proceso de miedo creíble, si es que se lo piden. Conocemos casos en Mexicali que han pasado, les dan un parol y continúan su camino. Bueno, ok, vamos a seguir. Soy protestante del 11 de julio, me botaron del trabajo, así consta en mi baja, además he sido hostigado por la policía, tengo varias citaciones y cartas de advertencia sin motivo, amenazas de muerte. ¿Todo esto me puede servir en mi miedo creíble? Pregunta Yandri. Sí, por supuesto, utilízalo, no dejes de decir nada. Es necesario que los oficiales de inmigración sepan tu historia, lo que te pasó, cómo te pasó y qué te pasaría. Siempre lo digo, ¿qué te pasaría si vieras a Cuba otra vez después que fuiste protestante del 11 de julio? Ya ellos saben que te fuiste. Entonces, ¿qué te pasaría si tú vieras atrás a tu país de origen, que es Cuba en este caso? Ok. Arelis, buenas tardes, Mario. Quiero saber, cuando esté con mi hija en la frontera, ¿qué tengo que hacer? Pedir asilo. Pedir asilo. Pide asilo y vas a empezar todo el proceso. Buenas tardes, gracias por el trabajo tan serio que realizan, gracias a ustedes por la sintonía. Ok, seguimos. Bueno, este es el mismo comentario, vamos a seguir. ¿Qué va a pasar con los cubanos que llegan a la frontera de México, que hace más de 2 años no pueden entrar en Cuba? ¿Van a caer presos? Isis, no necesariamente van a caer presos. Si Cuba los acepta, se acepta esa deportación, pues viajarán a Cuba y en Cuba me imagino que tengan su vida allí. Depende también de a quién Cuba acepte y a quién Cuba no acepte. Cuba no acepta a todo el mundo. Sí, exacto. Ok, vamos a ver. Seguimos. Mario, necesito saber si en la frontera tienen vía de detectar si una persona tiene doble ciudadanía, cubana y española, y si la ciudadanía española influye para poder ser aprobado por el miedo creíble. Bueno, es importante, como siempre he dicho, no mentir. No mentir porque no se sabe la información que ellos tienen. Y si ellos tienen en el sistema que tú eres ciudadano español por alguna razón y tú mientes, eso va a ser un impedimento completo para que tú logres pasar los miedos creíbles o para tener tu asilo. Vas a estar puesto en un proceso de deportación acelerada. Ahora, sí puede ser que te afecte tener la ciudadanía española, ya tener una ciudadanía de otro país, tienes que demostrar que tú eres perseguido en 2 países, no en solo uno. Ahora, ¿cómo demostrar que tú eres perseguido en España? Eso es un problema tal vez más complicado. Se puede hacer, no se puede hacer. Solamente es un análisis caso a caso a ver qué pasa. Pero es bastante complicado, Es bastante porque complicado. España es una democracia plena, un país europeo, entonces es muy difícil que tú puedas demostrar que en España eres perseguido, ¿no? Mario, buenas tardes. Si a mi casa le prendieron candela por no estar de acuerdo con el sistema comunista, llevo las evidencias a la frontera, pudiera probar el miedo creíble. Voy con mi esposa y con mi hija de 5 años. Pues sí, yo creo que sí, por supuesto. Si este incidente que tuviste de incendio fue debido a tus ideas políticas y fue una represalia que tomaron contra tuya, por supuesto que sí, utilízalo y sé capaz de expresarte bien frente al oficial de inmigración. Una pregunta, abogado, porque Julio Iván me pregunta si un cubano con miedo creíble que ya está fuera de Cuba, ¿dónde debe dirigirse? En el caso de él está en Guyana. Pero mucha gente me está preguntando, si yo quiero pedir asilo, ¿puedo dirigirme a la embajada de Estados Unidos en cualquier país? ¿Eso funciona? Generalmente no funciona porque para pedir asilo en las embajadas, tú tendrías que estar sometido a un proceso de asilo, de asileo político, entonces tú fueras a la embajada a hacer tu entrevista y tu proceso. En el pasado han habido programas como el Cuban Parole para los médicos, que los médicos sí iban a las embajadas y tocaban la puerta y decían, yo soy médico, yo quiero quedarme, entonces la embajada lo entraban. Nos los quitó Obama No, en su exacto. negocio y el guasabeo con los Castro. Exactamente, Tristemente. sí. Obama en los últimos días hizo bastantes cosas que nos afectó bastante. Uh-huh. Entonces, desafortunadamente, ahora no hay nada que te permita ir a la puerta de una embajada y tocarla. Solamente me imagino que atendan a ciudadanos americanos, residentes, y entonces es bien complicado. Pero inténtalo. Si es la única forma, inténtalo. No diría que no. Fernández Ángel, buenas tardes. ¿Me puede asesorar? En mi caso, yo soy venezolano, militar, estoy huyendo. ¿Hay posibilidades de pedir asilo? ¿Qué debo hacer? Bueno, los venezolanos es un proceso diferente ahora. Los venezolanos definitivamente le quitaron la posibilidad de llegar a la frontera y tocar la puerta y entrar. Si estás en Venezuela, te recomiendo que te busques y trates de venir a través del parol de los venezolanos. Fueron 24,000 los que dieron. No sé cuántos quedan en estos momentos. Te puede tener un patrocinador en los Estados Unidos, no tiene que ser específicamente un familiar, puede ser un negocio incluso, puede ser tu patrocinador,
se te pone una petición, vas a la entrevista allá en Venezuela y puedes venir. Es lo que te recomiendo, que es la opción más segura que tengas ahora. Alfredo, ¿es cierto que hoy citaron a un grupo de cubanos con intención de deportarlos? Alfredo, mi reportaje en los noticieros América TV sobre esto justamente, hubo un grupo de cubanos, aquellos que estuvieron detenidos, recuerdan, les habían dado una cita para hoy, a los que estuvieron detenidos aquí en el sur de la Florida, pero gracias a Dios no los dejaron detenidos ni mucho menos, ellos ya fueron liberados y se mantienen en su casa, se tienen una cita dentro de un año, así que hasta el momento no los han detenido ni los van a deportar. Esperemos que todo siga así. Hola Mario, necesito saber si haber cumplido una condena por atentado contra un alto funcionario del gobierno se me considera como algo positivo para el miedo creíble. Bueno, es importante recalcar que las personas que cometieron terrorismo y cometieron actos de persecución contra otras personas, es decir, tú hiciste daño a alguien basado en la raza, en la opinión política, como mismo tú fuiste víctima de eso, esas son cosas que te pueden impedir lograr tu asilo político. Ahora hay que ver la forma en que ese hecho ocurrió, en la forma en que tú lo planteas, porque si de la forma que me lo pones, incluso puede ser hasta un acto de terrorismo y lo pueden ver los americanos como algo que no sea positivo para tu caso. Ok. Hola Mario, pregunta mi pregunta es, si mi pareja aprobó el miedo creíble hace unos meses cuando entró por cuestiones políticas y yo soy médico, ¿esto me sirve para el miedo creíble? Bueno, que tu pareja si si estás casada legalmente, sí tú puedes ser derivativo de de todos los sucesos y lo que le ha ocurrido a tu pareja. Ahora, si no estás casada, tienes que demostrar independientemente las bases para tu asilo y para tu miedo. Ahora, que tu esposo o tu novio, vamos a decir, si no estás casado, que tu novio haya recibido un resultado positivo en el miedo creíble, es algo que también puedes usar porque es tu historia, es parte de quien tú eres, porque si eras una relación estable y nada, y tu novio fue perseguido, claro que tú vas a sufrir las consecuencias de eso también. Y por supuesto que eres médico, médico lo hemos dicho, todos los médicos son víctimas de una esclavitud moderna. Exacto, puedes, si has estado en una misión médica del régimen cubano, puedes argumentar, por ejemplo, que te sacan con un pasaporte rojo, que es un pasaporte diferente al pasaporte corriente, que te limitan el horario en el que te puedes mover, el horario con las personas con las que te puedes relacionar. Hay muchísimo de esto. Exacto. No, los periodistas nos hemos dedicado a recoger todas estas evidencias y además, incluso la ONU ha expresado sus reservas con respecto a que los médicos cubanos sean libres. Ellos dicen, esto es parte de una operación de trata de personas. Así que tienes, como dice el abogado, tienes un caso de asilo abajo el brazo. Ok, ¿qué tiempo puede estar detenido bajo interrogación del miedo creíble cuando estás en la frontera o un centro de detención? Esto es relativo. Ahora mismo tenemos un cubano que está en nuestra oficina, que está pendiente todavía el resultado desde el día 16 de noviembre, ya eso hace ya, ¿cuánto? 9 días, y no le han dado el resultado aún. Ahora vienen los días de holidays, de Thanksgiving, y el viernes sí me comuniqué con los centros de detención y van a trabajar este viernes. Entonces, pero nada, puede ser que te demores 7, 10 días. Si ya llega un momento que se hace excesivo, podemos pedir que seas liberado bajo fianza y esperar tu resultado de miedo creíble estando liberado ya, pero ya eso es un tiempo excesivo, no exactamente son 2 o 3 días. También hemos tenido clientes que han tenido la entrevista y le han dado el resultado en el mismo día, al día siguiente. El caso más extremo es el que tenemos este cliente que lleva 9 días esperando el resultado. Por cierto, que muchos de ustedes me han escrito preguntándome por sus familiares y a veces con un día que estén ya detenidos me preguntan, Mario, estamos desesperados. Bueno, tienes que tener paciencia, es un proceso, hay que tener paciencia. ¿Qué sucede si te entregas con tu esposa con una certificación de matrimonio en la frontera? Bueno, vas a ser tratado va a ser visto como un solo caso, por la experiencia que he tenido con las personas que me han comentado. Primeramente vas a ser puesto separadamente, las mujeres para un lado, los hombres para el otro, pero una vez que vayan a ser procesados ya por ICE, van a estar juntos y entonces uno de los dos, el que vaya a ser el principal del caso, va a tener que decir, bueno, yo estoy casado, pero mi historia es esta y mi esposo, por supuesto, sufrió las consecuencias de esto y entonces así. Pero sí Ok. vas a ser tratado igual, de una sola manera. Y va a ser el Y mismo, va el a ser el mismo mismo caso. oficial y todo va Ok, a ser. ok.
Elvis, ¿cómo está el asunto de los nicaragüenses en la frontera para ingresar a Estados Unidos? Bueno, hasta ahora los nicaragüenses no hay nada oficial que digan que no pueden Bueno, entrar. Eh, ayer, en una conferencia de prensa que estuve con el Departamento de Estado, ellos hicieron mucho énfasis en que tienen todo listo también para deportar a los exacto. nicaragüenses y a los venezolanos. Cuando comience a aplicarse el título 8, que recuerden que lo hablamos justamente el día de ayer aquí, cuando termine el título 42 en diciembre. Hasta el momento tengo entendido de que también los están procesando Sí, a los los están procesando. nicaragüenses. Los nicaragüenses son víctimas también de una dictadura y ellos han sufrido mucho durante todos los años que usted ha estado en el poder. Va bien y va, pero lleva muchos años en el poder y por supuesto, sí, los nicaragüenses tienen también un caso de asilo político si lo saben y si sufrieron las consecuencias y si lo expresan. Sí, Wilber pregunta sobre cuánto cuesta la representación de un abogado para un detenido en la frontera. Eso depende de cada caso y yo te recomiendo que llames el número de teléfono de Gallardo Law Firm 305-261-7000. Llama y pues ahí te podrán informar. También la primera consulta es completamente gratis. Exacto, sí, sí. Por supuesto, es importante saber tu caso, conocerte y pues siempre ayudando a la comunidad cubana y latina que en estos momentos están tan necesitados de asistencia legal. Tengo una I-220A con fecha de corte. ¿Cómo se puede cancelar esa corte? Bueno, la corte se cancela haciendo una moción que se llama un prosecutor discretion. Eso es una moción que se hace y se le pide a la fiscalía, no a la corte, que te quite los cargos. Entonces ya vas a no tener fecha de corte. Esa es la forma que existe. Ahora, mi recomendación, si tienes una I-220A, no intentes quitarte la fecha de corte, porque la corte y tu asilo es uno de tus remedios posibles para poder obtener la residencia al final de todo el proceso legal. Entonces, no te quite la corte. Ok. Jack, soy cubano, un cubano que se negó a coger un palo para golpear a mi gente. Luego de eso he recibido varias injusticias, como lo despidieron del trabajo, luego de una conducta impecable de 5 años de trabajo. ¿Califica esto como miedo creíble? Yo creo que sí, yo creo que si tú fuiste, te quisieron obligar a dar golpe como dieron en el 11 de julio a los inocentes que por solamente decir la palabra y lo que pensaban, y tú te negaste a esto y sufriste consecuencias a base de tu negación, es algo que puedes usar porque, claro, tú no vas a tener sustento, tú no vas a, ¿cómo tú vas a sustentar tu familia? Sustentarte a ti mismo económicamente, no tienes trabajo, te botaron del trabajo, por supuesto que lo puedes usar en tu miedo creíble. Persecución política, Persecución evidente. política, sí. Bueno, esto es lo mismo. ¿El miedo creíble en el caso de una pareja casada es individual o su historia puede ser para ambos? Yo creo que ya lo Sí, puede respondió. ser para ambos, puede ser individual. Siempre es importante decir que están casados. Siempre hay alguien que va a tener una historia más fuerte que la otra. En mi experiencia, en una pareja, alguien estuvo preso, la mujer también no estuvo preso, la mujer estuvo presa, entonces el esposo no estuvo preso. Pero sí, las dos historias van al mismo, al unísono, pero siempre es importante, los oficiales no saben que ustedes están casados, es decírselo, para que entonces traten su caso como uno. ¿Qué está pasando con los cubanos que entran por el mar? Yo creo que hasta el momento se mantiene Se igual. mantiene igual. Si los agarran en el mar, la Guardia Costera los deporta de inmediato porque no tocan tierra y no pueden pedir asilo. Pero si tocan tierra, pueden pedir asilo político. Exacto, pueden pedir asilo político, pueden ir a la oficina de ICE local, reportarse. Ahí posiblemente 100, casi 99% los van a detener y los van a liberar después con una I-220A. En estos momentos me imagino que les van a empezar a hacer el miedo creíble. No lo hicieron en el pasado, pero me imagino que lo van a empezar a hacer el miedo creíble. Y también puedes presentar tu caso de asilo político sin tener que reportarte y entonces ya ahí pedimos a USCIS un número de alguien y montamos un caso de asilo. Pero sí es importante montar el caso de asilo porque es lo único que vas a tener. Antes del año. Antes del año, sí, en el año que entra tienes que hacerlo, porque como no vas a tener una I-220A, ni un parol, ni un bond, una fianza, no se te va a poder hacer la ley de ajuste cubano. Entonces tu asilo es lo primero que vas a tener y entonces después tal vez podemos hacer otro remedio. A ver, si vas a ICE tú solo, te van a detener. Si presentas un caso de asilo, no tienes que estar detenido. Así que ya sabes. Por aquí, una pregunta, dice Jefferson. ¿Qué saben de los colombianos que están cruzando la frontera? Los colombianos hasta ahora siguen siendo tratados. No hay nada en contra de los colombianos. En el pasado los colombianos
no eran bien, no se les reconocía este miedo porque siempre han tenido un país bien democrático. Ahora con este cambio nuevo de presidente que hubo, entonces sí puedes tal vez utilizar eso, pero bueno, es una historia que vas a tener que probar. Y hay otros que también utilizan el tema de las guerrillas, Exacto, el las ELN, guerrillas, estos grupos terroristas que la andan por ahí. mutilación de las mujeres, todas estas guerrillas en el pasado, El Salvador, Honduras, mutilaban las mujeres. Ser mutilado te protege dentro de la categoría de un grupo social particular y entonces puedes a través de eso pedir asilo en este país. Sí, por cierto, acabo de estar el fin de semana en Bogotá, preciosa ciudad. Mario, necesito saber qué posibilidades, bueno, sí, el militar puso la misma pregunta 500 veces, estaba desesperado. Ok, vamos a ver, tengo un amigo que tiene I-220B, ya hizo sus 3 cortes y un juez lo deportó, pero tiene miedo creíble aprobado y perdió su asilo. También tiene 2 antorchas aprobadas de una reclamación de su hermano que es ciudadano americano. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, si tienes una I-220B, ya esto es una orden de supervisión conocida, es prácticamente como una orden de deportación, ya tú estás en el final del camino. Ahora, tienes un miedo creíble, tienes una petición familiar aprobada, son cosas que se puede hacer para tratar de reabrir tu caso. Hay que ver por qué perdiste los juicios estos, por qué perdiste las 3 cortes, me estás diciendo 3 cortes, me imagino que es el miedo creíble, Master Hearing, Individual Hearing. Hay que ver por qué las perdiste, qué pasó ahí, y entonces utilizando los elementos de lo que falló en esas cortes, tal vez podemos reabrir tu caso y entonces quitarnos esas I-220B del camino. Porque ya te dieron un miedo creíble, entonces no sé, hay una discordancia entre el oficial de USCIS que te dio un miedo creíble y lo que vio el juez. ¿Qué pasó en el medio? Es lo que hace falta saber. 305-261-7000. 305-261-7000. Llama a Gallardo y mira a ver ahí cuáles son los mecanismos para buscar la solución. Ok, tengo un parol de un año vencido. Ya tuve la primera corte en febrero. Actualmente no tengo fecha de corte. Me gustaría saber si puedo aplicar a la reclamación en corte. Mi abogado me dijo que no, que tenía que pedir asilo. A la A reclamación. la residencia, me imagino, a la residencia. Sí, claro, tú puedes pedir a tu residencia en la corte, pero bueno, si me estás diciendo que no tienes fecha de corte en estos momentos, tal vez le podemos pedir a la corte que nos haga un cierre administrativo de esa corte, entonces puedes hacer la residencia en USCIS. Pero sí, definitivamente, si tienes fecha de corte o la tuvieses en un futuro, tú frente al juez puedes pedir todos los remedios posibles. Puedes pedir ley de ajuste cubano, puedes pedir asilo, puedes pedir petición familiar, puedes pedir todos los remedios posibles, el TPS para los venezolanos, todos los remedios posibles se le piden frente al juez y entonces el juez va a decidir por cuál de ellos te va a dar la residencia, te va a dar el asilo. Okay. Mi esposo tiene parol de 60 días sin supervisión. De no aplicar al asilo, esto tiene una negativa a la hora de pedir residencia al año y un día bajo la ley de ajuste cubano. No, negativa no tiene ninguna, no tiene nada, no hay nada que le afecte a su esposo no haber aplicado al asilo. El asilo sencillamente es algo que es una protección para él durante los otros 300 días del año. Entonces es solamente una protección que yo considero que es algo bien importante tenerlo en estos momentos, ya que también está ocurriendo toda esta ola de si deportamos, de si no deportamos. Y una vez que llegues al día 61, su esposo no va a tener ningún estatus legal en Estados Unidos. Sí. Necesito contactar a un abogado de Gallardo. ¿Cómo me puedo comunicar? 305-261-7000. Vamos a tenerle que hacer una musiquita. 305-261-7000. Puedes llamar ahí para que te contactes con un abogado de Gallardo. Seguimos. Deja ver. Llevo 4 años con fianza. Quiero tener mi residencia. ¿Cómo nos pueden ayudar? Bueno, si fuiste liberado bajo fianza, tenemos que ver si tienes corte. Es lo primero que nada, debes tener una corte. Es raro que no me hayas dicho que tienes corte, pero bueno, es lo primero que hay que ver si tienes fecha de corte, cuándo la tienes, porque si fuiste liberado bajo fianza, en algún momento fue que te dieron un notice to appear, que es el NTA, y tal vez lo perdiste, tal vez no lo has perdido, tal vez no sabes, por eso es importante ver si tienes corte. Y con la fianza no es tan eficiente o tan efectivo, tal vez como un parol o una I-220A, pero sí se puede aplicar, intentar aplicar a la ley de ajuste cubano y obtener su residencia por ahí. Bueno, la nena pregunta, ¿qué es el título 8? Ayer hicimos todo un programa sobre el título 8, pero en resumen, ¿qué es el título 8?
Bueno, el título 8 es un código de la ley de Estados Unidos que permite a los oficiales de aduana de CBP en la frontera deportar y enviar hacia atrás todas las personas que no pasen una entrevista de miedo creíble. Ahí está. Pregunta Hazy, interesante. ¿Los ciudadanos rusos pueden recibir asilo o pedir asilo en Estados Unidos por la situación de guerra en la frontera? Esta persona de la cual le hablo es nacido en Rusia, pero está casado con una cubana. Ahora, una vez que entra a Estados Unidos, si es que entra, ¿puede aplicar a la ley de ajuste cubano por estar casado con una cubana? Si la cubana y él van a aplicar al mismo momento, sí pueden aplicar él puede acogerse a la esposa cubana y aplicar a la ley de ajuste cubano. Los rusos, no hay nada con ellos específicamente, pero bueno, los rusos por supuesto pueden tener su caso de asilo por varias razones. Sí hay algo con los ucranianos, hay un parol que le están dando a las personas de Ucrania, igual que a las personas de Afganistán, que lo están dejando entrar a los Estados Unidos. Es algo que puedes usar. No sé en qué zona de Rusia vives, si estás cerca del punto fronterizo, tal vez es algo que se puede analizar, pero sí puede existir algún remedio para ti. Bueno, de hecho, si saliste huyendo, por ejemplo, del llamado que hizo Putin ahora para llevarse a los jóvenes a pelear, pues yo creo que te den asilo. Exacto. Y sobre los ucranianos, interesante, porque les dieron creo que 75,000 parol frente a los venezolanos que nomás le dieron 24,000. Vaya, no es que yo esté diciendo, no es que esté diciendo yo nada, pero para mí la situación de los venezolanos es todavía más crítica. Y más larga, por mucho más tiempo. Por mucho más tiempo, mucho más cercanos a nosotros, culturalmente más cercanos a nosotros. En fin, hay cosas que no se entienden. ¿Qué fronteras tiene Texas? ¿Cuáles son donde están deteniendo a las personas? Hay varias. Texas es bien grande. Texas es la extensión de tierra más grande que tiene la frontera sur de los Estados Unidos. Hay varios puntos fronterizos. Hay muchos clientes en South Texas, hay muchos clientes en Karnes, hay clientes en todos los lugares de Texas. Texas es muy grande. Sí. Pregunta de Netsi. Buenas tardes. Mi nuera entró por Mexicali a principios de este mes, salió con un parol. Es como la quinta o sexta persona que me dice lo mismo de Mexicali. ¿Es bueno que aplique desde ahora el asilo político o espera al año y un día para aplicar a la residencia? Lo hemos repetido varias veces. Es una decisión inteligente hacer su asilo porque te protege siempre cuando tengas un parol de 15 días o 60 días. Si tienes un parol de un año, no es necesario. Espera al año y un día y obtén tu residencia a través de la ley de ajuste cubano. Ahora, si tienes un parol corto, es bueno porque vas a poder trabajar, vas a poder tu licencia, vas a poder y estás protegido. Y el caso de asilo se hace con usted, nos dice cuáles son sus elementos, nosotros por supuesto los ayudamos. Siempre cada cubano tiene un caso de asilo, es solamente saber dónde buscar y cómo buscar, porque definitivamente tú no podías salir y decir abajo Fidel, no podías salir y decir yo no voy a votar en estas elecciones falsas que tienen ellos, pero no lo podías decir. Pero ni siquiera podías mandar a tu hijo a una escuela del gusto que tú quisieras, sino, es decir, hay una serie de elementos ahí. Exacto, que se mide. Tú fuiste perseguido de una forma u otra, todo el mundo lo fue. Exacto. ¿Qué consecuencias hay de no decir en la frontera de que eres ciudadano español y cubano? Si te deportan para Cuba, ¿te quitan la ciudadanía española? No, la ciudadanía, Estados Unidos no te va a quitar ninguna ciudadanía a ti. Eso es algo en lo que ellos no van a intervenir. Ahora, ¿qué consecuencias hay de no decirlo? La única consecuencia es que tienes un ban, una prohibición permanente de entrada a los Estados Unidos si te cogen diciendo mentiras en la frontera. Y una última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo, pero igual, quédese todavía. Hola, entré a Estados Unidos el día 1 de noviembre, tengo cita con ICE para el 1 de diciembre del 2023, no tengo parol o I-220A, tengo un NTA y un I-385. ¿Debo hacer la solicitud de asilo por separado o en mi entrevista con ICE? ¿Cómo creen que debo proceder? Entré por mar. Lo que tienes es un Notice to Appear, la I-386, un NTA. ICE no te va a hacer el asilo. El asilo lo tienes que hacer tú y enviarlo a la corte o a USCIS. Si no tiene fecha de corte, se le envía a USCIS. Si tiene fecha de corte, se le envía a la Corte de Inmigración aquí en Miami. A la cita que tienes en diciembre del año próximo, tienes que ir. Es algo obligatorio. Ves, preséntate. Si ellos no te dejan entrar, felicidades, sencillamente, pero tú cumpliste con tu parte del deber. Y el asilo sí tienes que hacerlo tú afirmativamente, tú sola. No vas a ir a ICE si ellos no te van a hacer el asilo. Y tienes un año para hacerlo.
Así que te recomiendo que llames al 305-261-7000, que son los abogados de Gallardo con los cuales pues trabajo, los cuales nos acompañan aquí, les explican todo esto, pero usted puede preparar su caso de asilo con ellos, que va a ser mucho más fácil y los va a llevar al éxito seguro. No se confíe en notarios, no se confíe en gente por ahí que viene y les hace un cuento, no, porque es mucho más barato. Es mucho más barato, pero al final te puede salir mucho más caro. Estoy cansado de leer historias similares. Ha sido un placer estar con ustedes. Mañana estamos de feriado, es el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, es una gran fiesta y aprovecho también para agradecerle, Gracias. abogado, por estos espacios y agradecer a Gallardo Law Firm y agradecerles a ustedes por la sintonía. Pero el viernes estamos de vuelta aquí, el viernes ya está trabajando Gallardo nuevamente. 305-261-7000. Cualquier duda, llame ahí. Muchas gracias.